tema de tu discapacidad, cuándo llegas a Barranca Bermeja, qué haces en Barranca Bermeja antes de Andis y el proceso de Andis. Las luchas por el tema de Andis, el tema de la política pública de discapacidad, ¿sí? A grosso modo eso. Yo empiezo y usted me va a preguntar. No, yo estoy preguntando para que llevamos la ruta, porque yo a veces las emociones me pierdo. ¿Cómo tienen los celulares para que no? Silencio, por favor. Los silenciosísimos. Modo avión. Modo avioneta, sí. Afuera. Aquí tenemos material fotográfico, ¿verdad, Marta? ¿Álbumes? Lulo tiene. Vale, para hacer cosas de apoyo ahí como que nos sirvan con el video. Y hay videos, hay imágenes bastantes, con Lulu a la isla, pero Lulu ella puede ver. No, con la foto, ¿verdad, Antonino? Porque no sabemos cómo están los videos con la foto a la fija. Mira. Y no sabemos en qué formato, entonces Sí. se demora Sí, más en como la exportar. forma de lo que siempre hemos dicho. ¿Listo? Cuando ¿Cuándo? Antonio diga listo, bueno, entonces esto es para la materia, para el área de procesos culturales y regionales de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio, y mi personaje es Marta Janet Torres, directora de Andis. Marta, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, José, gracias por tenerme ahí en la agenda de tu clase. Perfecto. Bueno, Marta, saber un poco acerca de tu historia. ¿Quién es Marta Janet? ¿Cuándo nace? ¿Dónde nace? ¿Cómo es todo? Bueno, perfecto. Mi nombre es Marta Janet Torres Gómez. Yo soy nacida en el Socorro Santander y hija adoptiva de Barranca Bermeja. Vivo acá hace 20 años en Barranca Bermeja, 20 años continuos. Entonces ya soy hija adoptiva. Bueno, nací en el Socorro, hija menor de un grupo familiar de 5 personas, mamá, papá y 2 hermanos. A los 6 meses de nacida me dio la poliomielitis. La poliomielitis, en mi caso, fue por falta de vacunación. Hubo una campaña de vacunación en mi pueblo, pero tengamos en cuenta que la poliomielitis fue erradicada en Colombia en el año 1970. O sea, estábamos erradicándola en el momento que a mí me dio. En ese momento, la atención en servicios de salud en mi pueblo, un pueblo pequeño, obviamente está concentrada la atención en salud en los promotores de salud. Ellos hacían una especie de formación a la gente de lo que era la poliomielitis, pero no con el rigor que ameritaba. Esto generó que pues, a mí me diera la enfermedad, la polio, y de ahí se generó el tema de la parálisis infantil. Obviamente todos los acompañamientos y plan casero que se dio en el momento de mi familia, porque el gran rehabilitador, el hacedor del proceso de rehabilitación de Marta Janet fue mi familia. Entonces ellos se pusieron como a la tarea de generarme esos espacios o favorecerme en los espacios en los que yo pudiera también hacer parte activa con ellos. Por ejemplo, mi hermano me enseñó a montar bicicleta, me enseñó a nadar, mi hermana me enseñó a bailar, mi hermana me llevaba al colegio, o sea, era esa red de apoyo ahí colaborando a que Marta Janet tuviera el desarrollo que sus 2 otros hermanos estaban teniendo en esa etapa de la infancia y de la juventud. Empiezo mis estudios, bueno, rehabilitación, no tuve nunca rehabilitación clínica, obviamente soy de una familia del Socorro, un papá conductor de un taxi, mi mamá ama de casa, pues no teníamos las condiciones económicas para decir vamos a llevarla a tal ciudad para que su proceso de rehabilitación, no, fue una rehabilitación muy casera. Entonces empiezo como a hacerme empíricamente el proceso de rehabilitación con mis amigos de la cuadra, con los que jugaba ayer, con los que jugábamos stop, pero siempre yo fue un lugar privilegiado y era como el comodín del equipo, y me convertía como en esa persona que me tenía en cuenta del juego y que finalmente era valiosa, una pieza clave, porque siempre para mí había unas ventajas que el equipo que me tuviera podía hacer negociaciones y eso favorecía. Y entonces pues Marta Janet se convirtió en esos juegos infantiles o en las rondas infantiles como la persona que pedía primero. Yo me llevo pero yo me voy con Marta Janet, entonces me lleva a Marta Janet. Entonces
no se generaba, era una discriminación positiva lo que se daba, Sí. entonces súper bien. Termino mi primaria, de las cosas que recuerdo de mi primaria que me hayan marcado la vida, una profesora, Bertilda Pérez de Domínguez, tercero de primaria. Resulta que normalmente en esa época en las instituciones educativas no daban ni complemento alimenticio, ni había transporte, y además de eso los chicos eran los encargados de hacer el aseo de las instalaciones educativas. Y había en cada salón había un cuadrito donde se decía el orden en que tenía uno que programar el aseo del salón. Como a mí sí definitivamente se me dificultaba por mi movilidad el desarrollo de esas actividades, entonces yo era quien tocaba la campana de la escuela. Entonces me asignaron esa responsabilidad y fue así como fueron asignándome responsabilidades de la escuelita donde estudié, el Sagrado Corazón de Jesús del Socorro, y yo terminé mi quinto de primaria siendo como la almacenista de la escuelita. Yo prestaba el mapamundi, entregaba los borradores, entregaba la tiza esa de cal, yo era eso, y en momentos cuando la profesora que era la rectora, la directora de la escuela, no podía asistir, entonces yo iba a pasar por la casa de ella y recogía las llaves y abría la escuela. Entonces llegué como a esa jerarquía dentro de la dentro de la escuela Sagrado Corazón. Termino mi primaria, me voy a estudiar bachillerato, el colegio es Avelina Moreno del Socorro, un colegio de mucha trayectoria en el tema educativo en Santander, y allí empiezo pues también en la dinámica de hacer mi proceso. Colegio de bachillerato comercial, de las cosas que me recuerdo y me marcaron era la llevada de máquina de escribir los días martes y jueves, porque mi hermana terminó, cuando yo iba haciendo tercero de bachillerato, mi hermana terminó y entonces ahora el tema de llevar la máquina era muy complicado. Entonces, bueno, ahí hacía mis alianzas con las compañeras, cambiaba trabajos porque me cargaron libro y máquina, pero así logramos mediar muchas cosas. Hice mi bachillerato, obviamente siempre me destaqué en lo que fueron procesos organizativos, lideramos un periódico del colegio que se llamaba Punto Informativo, donde escribíamos, donde pensábamos las cosas que sucedían en el colegio, dentro de la comunidad educativa. Lideré la cooperativa estudiantil, estuve como gerente de esa cooperativa estudiantil, y de ahí pues terminó mi bachillerato con una gran expectativa de hacerme ya a la vida independiente, pero también de hacerme empleada. Y tenía como propósito emplearme en un juzgado, en un banco o en Telecom. Y me fui a esos tres lugares, terminando mi bachillerato, pasó creo que 2 o 3 semanas y me fui como para la época. Yo terminé el 18 de noviembre, me gradué en el año 88, y me fui como en los primeros días del mes de diciembre a pedir empleo a esos sitios. Entonces fui al juzgado, porque obviamente cercano a mi casa había un señor que era secretario del juzgado de toda la vida, y me fui porque yo quería hablar con el jefe de él. No conocía mucho la dinámica, pero sí tenía muchos sueños, tenía muchas ganas de hacer cosas. Entonces había una madrina que me decía que el santo hace, en la cara del santo hace milagros, y yo le creí, y yo me iba a todos los sitios y hablar del tema de que quería trabajar y que quería que me emplearan. Entonces, pues obviamente, pues en un juzgado pues me decían, bueno, para estar acá tiene que ser por una carrera, por un concurso que usted haga, o en esa época era más fuerte el tema del político, de quién la recomienda, que esto, y de eso pues no había nada. Entonces me iban como descartando, me iban así como sacando el cuerpo, pero me daban como la posibilidad de que lo intentara, que lo siguiera intentando, que no había vacantes, pero que lo siguiera intentando. Me fui al banco me dijeron que ya se tenía que empezar por cuando existiera la vacante pero que la vacante era la de mensajería y que luego iba ascendiendo. Sí. Entonces, bueno, pero también me dijeron que es como darme la posibilidad, decirme no, pero bueno. Y en la última, que donde fui a Telecom, pues con ella yo había hecho una gestión más amplia, me aprendí los indicativos de todo el país. Porque yo quería que si él me preguntaba yo de una vez, yo pensaba que él me iba a hacer el examen de ingreso de una vez, me aprendí los indicativos del país y yo le decía que yo quería trabajar, y entonces el señor como que me dio mucho ánimo y me dijo, mire,
en este momento yo tengo una vacante, pero es de guardalínea. Y yo le dije, no, pues yo aprendo. Entonces, no, pero es que usted no puede. No, yo aprendo, mire, es que yo tal cosa. Bueno, en fin, yo me vendía. Y resulta que cuando él me dijo, no, es que definitivamente no puedes como guardalínea, porque guardalínea es la persona, yo ni idea de qué era eso, es la persona que va al sector rural a levantar las cuerdas, cuando se ha caído tienen que subirse a los postes y eso es casi que imposible. Bueno, yo sí como caí en cuenta ahí el tema que el señor, pero él era, en su momento era el gerente del club, era el gerente del Club del Socorro, un club social de mucha trayectoria. Y entonces él me dijo, la secretaria va a salir a su periodo de vacaciones, entonces pues si quiere vaya, allá lo único que se tiene es que sepa manejar máquina eléctrica. Pues yo no sabía mucho de máquina porque en el colegio pues sí nos daban las clases, pero en la máquina Remington de teclita dura. Entonces bueno, yo le dije igual que sí sabía y me puse a la tarea de aprenderme cómo manejar la máquina, en fin. La secretaria se fue a vacaciones, la secretaria se casó, entonces fue la licencia del matrimonio también tiene un permiso, ella pidió otro periodo de vacaciones que tenía acumulada. Lo cierto fue que la secretaria tuvo un embarazo de alto riesgo y me llamaron a mí para hacer como esa cobertura. Cuando ella ya regresó, pues después de haber tenido su bebé, ya había transcurrido alrededor de como año y, o sea, con periodos interrumpidos, pero alrededor de una vinculación como de 2 años con el club. Entonces el club, en la ausencia más larga de ella, ya cuando ella regresa, el club me plantea que yo me quede en ese puesto y que a ella la mandan a la sede recreacional. Y pues yo que veía, en 2 años de estar en el club, pues la solución para mí había sido más una solución económica. Una económica porque pues tenía un sueldo, un salario con la que satisfacía algunas necesidades, pero mi misión o mi querer era superarme y superarme significaba para mí estudiar. Y estando en el club no podía estudiar, porque en el club se prestaba un horario de atención todo el día, los sábados y domingos había que ir a la sede recreacional, o sea, la carga de trabajo era muy amplia. Y yo quería superarme, y superarse en el club, bueno, si era dentro de esa línea administrativa era ser gerente del club, pero yo ni plata tenía, ni estudio tenía en esta época, entonces ni modo. Entonces no veía la posibilidad de ascender, de crecer, y sí veía como algo de poco ético el hecho de que le quitara el puesto a una señora que fue muy especial conmigo, que me abrió las puertas, que me enseñó, que me dio las posibilidades y que confió en mí. O sea, ella me enseñó su trabajo, cómo se hacía, porque ella no vio en mí ningún tal vez temor de que le iba a quitar su puesto. En fin, conclusión, yo renuncié al club, terminé mi contrato porque entraba ya la otra chica, terminé y me fui a estudiar a San Gil. Hoy día se llama la Universidad Manuela Beltrán, pero yo me fui a estudiar Administración de Empresas Cooperativas. En ese momento era con el Secretariado Pastoral Social. Con el Secretariado Pastoral Social empiezo a estudiar Administración de Empresas Cooperativas y a partir de ese momento terminaba uno la capacitación con ellos y tenía la posibilidad de hacer unas prácticas. En esas prácticas hice una práctica en una empresa arrocera en Arauca, pero fue una práctica así muy rápida porque finalmente a mí Arauca fue una ciudad que no me gustó, y me vine a San Gil. Cuando llegué a San Gil me mandaron para Barranca Bermeja a hacer apoyo a un proceso muy interesante que tenía la Organización Femenina Popular, que era su cooperativa de mujeres. Y acá vine a hacer un proceso con la OFP, un proceso que se desbordó en experiencias, se desbordó en aprendizaje, se desbordó en conocer una realidad de esta ciudad. Hablemos año 96, 97, o sea, del 96 al 2002, que es cuando en Barranca Bermeja está el tema social y político en su máxima efervescencia. Entonces es conocer el tema de los campesinos o los desplazados que se habían tomado la Inmaculada,
es conocer el territorio del puente elevado hacia acá que se pasaba, pero con una persona que lo ayudara a pasar o que dar todo el tipo de información que se requería. Es conocer la ciudad así, en pleno. Y yo la viví en eso y yo, porque estábamos haciendo un trabajo, en esa época estaba el señor Juan Francisco Sagasti, acaba de irse de acá, padre Floresmiro López, y son figuras de la iglesia que tenían que ver mucho aquello con la teología de liberación y era un aprendizaje muy grande y era la función de la misión eclesial en favor de la comunidad, del pueblo. Entonces era una cosa hermosa porque era hacer trabajo de verdad de barrio, de calle, de campo. Y me enamoré en Barranca de esas situaciones, de toda lo que ha sido la Organización Femenina Popular, una institución emblemática en la ciudad, unas lideresas echadas para adelante, unas lideresas en las que uno reconoce la gallardía y las convicciones. Entonces, estar ahí, eso es, a uno lo permea en algo, ¿no? Claro. Uno se permea positivamente y pues una mujer a las que admiro y respeto muchísimo. Y eso hace escuela en Marta Llanera. Entonces, haciendo esa escuela, afortunadamente hay una situación familiar en la que yo debo retornar a Bucaramanga porque mi mamá sufre un accidente muy grave y yo era la hija menor y la hija soltera, entonces como atender a esa situación. Y me fui pues con mucho dolor, con ganas siempre de regresar a Barranca Bermeja, con esas ganas de hacer acá mi Barranca, mi ciudad de vida. Me fui una temporada y luego regreso acá nuevamente a la ciudad y regreso... ¿Pero hace qué año, Marta? Voy al año 99, vas? perdón, 2002, 2001. ¿Y vuelves? Vuelvo en el 2000, pero me voy en el 2000 y regreso en el 2001. Me voy para Bucaramanga en el 2000 y regreso en el 2001. En el 2001 empiezo a hacer un proceso en la ciudad. Se está trabajando todo lo de generación de empresas y empleo. Un programa que tenía en esa época, creo que fue la primera administración de Elkin Bueno, que era lo del programa de generación de empresas y empleo, el nacimiento del FOCAT, cuando estaba Pinilla, cuando estaba Eduardo Torres, que fue esa gente en su momento quienes montaron ese programa. Y con ellos se empieza a trabajar con la Universidad Cooperativa de Colombia todo lo que fue el proceso de formación de personas que quisieran hacer proyectos, hacían el proceso de formación y a partir de ese proceso de formación luego el FORCAD generaba los recursos económicos para hacer realidad esos proyectos. Y una amistad que siempre tuve con una persona que es docente de la universidad. Ella me vinculó a la universidad para hacer apoyo en todo lo que era los estudios de mercado de esas ideas de negocio, porque la universidad prestaba una asistencia técnica a todos quienes estaban preparando para el mundo, para las ideas y los proyectos productivos. Entonces yo estuve en esa unidad de la Universidad Cooperativa de Colombia que se llamaba el Centro de Innovación y Desarrollo de Tecnología Empresarial. Yo estuve ahí, empecé a trabajar ahí. Gracias a esa relación que tenía con una persona, una docente de la universidad, y empiezo en esa dinámica de conocer el desarrollo de la universidad. En ese proceso hicimos un proyecto de mecatrónica que no se llamaba mecatrónica, era un proyecto se me fue la palabra en este momento. Pero era un proyecto que estaba liderando a nivel de Ecopetrol el ingeniero Hugo Toscano. Entonces, una iniciativa de un proyecto de metrología era lo que se quería hacer aquí en Barranca Bermeja y él estaba liderándolo y la universidad estaba haciendo un apoyo técnico en esa área. Cuando yo conocí al ingeniero Hugo Toscano, él se interesó por saber quién era Marta Llanera, qué hacía. Y pues le parecía que, o sea, yo ha generado un cierto liderazgo en acciones que desarrollábamos en la comunidad y entonces él me invitó a que conociera a su esposa, Albanusa Maya,
y fue con la persona que empecé a hacer un proyecto social, más social también en Barranca Bermeja, a través de unas alianzas que se tenían con Fundesmar. Hacíamos apoyo a proyectos productivos, entonces se apoyaba que las mujeres que hacían los muñecos, que las empresas que se estaban certificando. Entonces yo estaba haciendo ahí como una especie de apoyo técnico. Me fui a trabajar con él, me facilitó, me consiguió la posibilidad de trabajar, de tener una experiencia de trabajar en Ecopetrol, en responsabilidad integral, bueno, con Ecopetrol no, al servicio de algunas acciones de Ecopetrol, con Alma Luz Amaya, otra mujer maravillosa, que uno recordará en Barranca Bermeja, una historia de desarrollo también con una mujer de Ecopetrol que hacía también un gran apoyo en comunidad. De esta manera, trabajo ahí, año 90 ya había pasado, digamos como en el 2004, 2005, no, en el 2004. En el 2004 tuve un accidente de tránsito. Ese accidente de tránsito genera que obviamente nuevamente está en la silla de ruedas, porque yo hacía marcha con muletas, pero al tener ese accidente se empeora mi calidad de vida y obviamente ya tengo que usar la silla de ruedas permanentemente. Y empiezo a trabajar toda la estrategia de Andis, de empezar a hacer difusión de derechos, de mirar garantías, de buscar posibilidades de empleo, porque ya fue como, antes estaba en muletas y era complicado el tema del empleo, pero ahora esto, pues era, para otras personas era como complicado, pero ahora estoy en silla de ruedas, como que eso más complicado. Finalmente nos dimos a esa tarea. Nos dimos a esa tarea de hacer esta institución que fue un sueño, que fue construida en papel. A tenerla hoy día es una gran realización. Ya es un largo tiempo, un largo camino recorrido, con pasos de gigante, con pasos de hormiga, con pasos de tortuga, pero Barranca Bermeja tiene esta institución que es de beneficio de la comunidad, para el beneficio de la comunidad y para apoyo a las familias de personas con discapacidad. Entonces, esa ha sido como la entrega o la trayectoria de vida de Marta Llanet, una mujer que identificada dentro de lo que es la dinámica de los procesos sociales, muy comprometida con la garantía de derechos de las poblaciones y con ganas de seguir aportando. Cuando nosotros hemos trabajado, cuando se empezó el proceso de visibilización de la discapacidad, hablemos en el año 2002, que es cuando se hace el censo de caracterización, yo estoy ahí, estamos con esta institución y estamos haciendo presencia en lo que la ciudad está pasando. Antes de que pasemos a ese punto, Marta, tú hablas de un tiempo antes de surgir o aparecer Andis en la escena. Para ese entonces, digamos, en ese estado de la discapacidad en Barranca Bermeja, ¿con qué te encuentras? Antes de que surja y nazca Andis, ¿con qué te encuentras? Bueno, ¿con qué nos encontramos? Yo pienso que eso fue lo que le llamó la atención a Hugo Toscano. A ver, nos encontramos con un panorama de una ciudad que tiene unas instituciones educativas muy importantes, muy valiosas, pero que están prácticamente que al servicio de Ecopetrol. Llamemos las instituciones que han existido con el programa de educación especial, el programa de educación de niños especiales. Entonces están esas instituciones ahí, pero es como cuando tú llegas y encuentras que es un terreno que no es público, es allí, en lo privado existe, pero finalmente existe al servicio de una institucionalidad y no se permea nada, no hay nada para afuera, para su entorno, es al servicio de Ecopetrol, pues porque Montessori, Jean Piaget, que son instituciones con muchos años de estar en Barranca Bermeja, de hacer apoyo a las familias de los chicos, de los empleados de Ecopetrol y de quien puede pagar además
Obviamente pues estas dinámicas esperamos que ya hayan sido mejoradas y ojalá que los procesos de inclusión también se den y se vienen dando. Eso sí estoy segura, se vienen dando para hacer una apertura a toda la comunidad. Pero nos encontramos con una población invisibilizada en esa época. Una población que uno poco identificaba porque, bueno, si bien es cierto, normalmente se ha hablado de que las personas siempre se tienen en la casa, se hace una protección mayor de este grupo poblacional, pero también fíjense que el tema del clima en Barranca Bermeja, eso hacía mucho más difícil el hecho de que yo saliera a rodar en mi silla. Claro. ¿Sí? Era mucho más complicado. Y es que además de eso yo siento algo. José, mira, yo siento que en ese momento el clima de Barranca Bermeja, comparado con en otra época, uno siente que como que el clima ha bajado, o sea, ya la temperatura no es como esa misma que vivimos en esos años, no sé, yo lo siento así, porque para mí ahora es mucho más fácil de pronto salir a rodar en la silla y lo hago y ya no era como tan, que sentía uno que como que la llanta se pegaba en el pavimento del calor que hacía. Yo lo percibo así desde la rueda. Me parece muy lindo, digamos, la imagen que nos creas, pero también tengo la misma percepción, pero la asocio más con el clima social y político que había. O sea, la suma del clima, sí, como temperatura, sumado a lo que vivíamos por esos tiempos cuando hablas de los 90s, principios del nuevo milenio, digamos. Cuando éramos zona roja. Cuando éramos zona roja y éramos, digamos, mucho más calientes, ¿sí? Como sociedad. Claro. Entonces tiene mucho que ver, digamos, para mí ese símil que tú haces o esa descripción que haces de la silla de ruedas. Sí. Entonces, pues era una población invisibilizada, una población de la que poco se conocía. 3 o 4 casos así que uno dirá, bueno, vio a Vladimir ahí en la 28, porque siempre ha estado ahí, Vladimir en la 28. De pronto otra persona que se identificaba, que uno visibilizara a Henry Almanza, el que juega baloncesto, sí, el grandote ese. Sí, uno como que identificaba personajes de esta índole, pero no conocer la realidad de Barranca Bermeja en lo que corresponde al tema de discapacidad, así como lo conozco hoy día. Entonces, pero ir descubriendo eso fue porque en ese identificarme persona con discapacidad, porque ahora yo pienso otra cosa, cuando yo estaba trabajando con mis muletas y tenía mi discapacidad, pero me movilizaba, yo no me sentía persona con discapacidad, Claro. ¿no? Me sentía una usuaria de muletas, pero cuando ya tuve la condición de estar en la silla de ruedas, es como que me cambia el chip, ¿no? O sea, oiga, sí, soy persona con discapacidad. Entonces, eso fue también una transformación de mi vida. Y es que fue o sea, uno dice a veces, un accidente no, me cambió la vida. Y friega uno, vuelta en su cabeza, pero a mí mi accidente me transformó la vida para bien. Sí, en positivo. En positivo, porque me hizo profesional, porque claro, estaba estudiando una carrera técnica, me hizo profesional, me hizo una empresaria social, me hizo una lideresa social. O sea, la discapacidad me generó a mí todas estas bondades, estas bendiciones. Una relevante. Sí, sí, obviamente. Entonces, cosas que lo cambian a uno para bien. Entonces, me perdí. Bueno. Estabas hablando del tema de cómo se